¿Sale? Bueno, les damos nuevamente la bienvenida a todos los que están aquí y bueno, a los que se conectan a la transmisión en vivo, también les damos la más cordial bienvenida y bueno, ¿están contentos? ¿Sí? A pesar de los problemas, estamos contentos, ¿verdad? A pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, hoy tenemos el privilegio de estar aquí y damos gracias a Dios por su misericordia, ¿verdad? Es muy valioso el estar aquí, es muy importante. Yo lo valoro mucho y doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes que están aquí. Esa es una actitud que tenemos que tener como cristianos, el ser agradecidos. A veces no entendemos las situaciones, no entendemos por qué suceden las cosas, pero Dios es bueno. Y eso tiene que ser una realidad de nuestras vidas. A pesar de lo que venga, tenemos que decir siempre, Dios es bueno. Grande es su misericordia, ¿verdad? Porque si no fuera por eso, ¿dónde estaríamos? Ya consumidos, ¿verdad? Sabemos que esta no es una iglesia grande en cantidad de personas, no es una iglesia perfecta, pero venimos con esa actitud de agradecimiento, ¿verdad? A alabar y bendecir a Dios, porque para siempre es su misericordia, ¿verdad? El Salmo 100 dice, Salmo de acción de gracias, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, silban al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo, sepan que Él, el Señor, es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén, ¿verdad? Dios es bueno. Vamos a continuación a darle los anuncios. Y bueno, creo que ya la mayoría lo sabe. A partir del día de lunes, que es 10 de mayo, San Luis Potosí entra en semáforo verde. Y bueno, sabemos que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir atendiendo los protocolos que las autoridades sanitarias nos han instruido, ¿verdad? Entonces, creo que es bueno en el sentido de que ya podemos ampliar un poquito más la capacidad de personas que vienen y confiamos que Dios ponga en los corazones de nuestros hermanos que no han asistido el venir, ¿verdad? El estar aquí. Los niños a partir de los 9 años ya pueden estar aquí con nosotros. Es importante que, bueno, estén junto con sus papás y bueno, que se comporten correctamente, ¿verdad? O sea, a partir de la siguiente semana ya pueden venir, estar aquí con sus papitos, escuchar la prédica y, ¿cómo se dice?, alabar a Dios juntos. Entonces, las autoridades dicen que ya se puede un 70% de aforo y bueno, seguiremos con lo mismo, ya saben, revisarse la temperatura. Si alguno tiene fiebre, pues lo recomendable es que se quede mejor en su casa, por amor a los demás. Y bueno, ahí está el alcohol para que saniticen sus manos y bueno, el seguir utilizando el cubrebocas es algo que tenemos que seguir haciendo. Otro anuncio que tengo que darles es que a partir del domingo 16 de mayo vamos a dejar de transmitir en vivo las enseñanzas por esa misma situación de que ya está en verde. Entonces, aquí los esperamos. Las vamos a grabar y ya más tarde las subimos. ¿Sí? Es importante señalar que la iglesia es presencial, no virtual. Entonces, ¿cuántos han escuchado cosas al respecto de lo que está pasando, verdad? O sea, hay cosas que no deben ser de una manera. La iglesia debe de congregarse, es un mandato de nuestro Dios, ¿no? No estamos emitiendo juicios sobre alguien que no haya venido, sabemos que cada quien tiene su situación muy particular, ¿verdad? Pero ya lo habíamos dicho la otra vez, o sea, puedes ir al súper, al trabajo, a la escuela y pues también, si eres cristiano, ¿dónde debes de estar? ¿No? Amas a Dios, amas a su pueblo, entonces aquí los esperamos. Entonces estamos tomando esta determinación, espero y confío, como son un pueblo entendido, que lo tomen de buena manera, ¿verdad? No es
de ninguna manera algo en cualquier otro sentido. Ya está en verde, vamos a estar en verde, los esperamos aquí y aquí los esperamos con todo cariño. A partir del día jueves 13 de mayo, si Dios permite, vamos a comenzar con el taller para padres, este taller que les hemos venido anunciando. Va a ser cada jueves a partir de las 7:30 de la noche, a partir del 13 de mayo. Y en el grupo de WhatsApp que tenemos de la iglesia estaremos enviándoles en los próximos días el link para la reunión por Zoom. ¿Todos tienen Zoom? Sí, ya casi, es algo que ya casi todos tienen, ¿verdad? ¿No? Bueno. Si alguien no lo tiene y quiere tomar el taller... ¿Qué dice? ¿Con qué se toma eso? Bueno, si alguien tiene dudas, pues lo revisamos, o sea, les explicamos cómo descargarlo. Ya la mayoría de los padres, tengo entendido que se anotaron, y sabemos que este taller va a ser de gran bendición para todos, porque necesitamos aprender a ser padres, ¿verdad? No es como nos dijeron que es a prueba y error, ¿verdad? Y que cada hijo es diferente, o sea, sí son diferentes, pero la instrucción es la misma. Dios es claro de cómo debemos de enseñar a nuestros hijos, cómo debemos de instruirlos, cómo debemos de llevarlo a través de las diferentes etapas de su vida. Y bueno, este taller está basado en Deuteronomio 6, 7 al 8, que dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Tenemos que instruir a través de la palabra, instruir a través del amor, a través del ejemplo. Es algo que hemos dicho en muchas ocasiones. Y bueno, todo este tiempo que hemos estado viviendo de la pandemia, pues bueno, nos llevó al lugar donde debemos de estar de mejor manera, ¿no? Que es nuestra casa. Para muchas familias al principio no fue sencillo y muchas familias se han fortalecido, ¿verdad? También estoy seguro que a algunas no les ha ido tan bien, pero bueno, aquí tenemos la Biblia, ¿no? Somos imperfectos nosotros, pero la palabra de Dios es perfecta. Y si ponemos en nuestro corazón esa seguridad de que lo que viene en la palabra de Dios es bueno para nosotros, podemos ir cambiando las cosas, ¿verdad? Y bueno, otro anuncio que quiero hacer, más bien es un llamado al servicio. Y en Mateo 20, 27 nos dice la palabra: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hoy oramos por los servidores, constantemente lo hacemos, obviamente, y pues es un privilegio servir a Dios, y sabemos que Dios ha llamado a algunos de ustedes y sabemos que van a dar ese paso adelante para servir a Dios. Entonces, en este versículo que acabamos de leer, el Señor enseña a sus discípulos que el estilo de grandeza y liderazgo para los creyentes es diferente, ¿verdad? No es como en el mundo. El líder es el que se sirve de los demás. Y eso lo vemos nosotros, ¿no? A veces en el trabajo nos toca tener un jefe, o hemos sido jefes donde mandamos de manera dictatorial, usando el poder que tenemos por la posición, el puesto, lo que sea. Y como creyentes debemos de actuar de una manera completamente diferente. Podemos decir que totalmente opuesta, ¿no? Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser siervos y darnos a nosotros mismos, como lo hizo Jesucristo. Jesucristo que dio todo, ¿verdad? No se guardó nada. El Hijo dependía del Padre completamente. Entonces, hacemos ese llamado, hermanos, así, si Dios permite a que te acerques, y hay muchas necesidades en la iglesia. Entonces, esperamos y confiamos que el Señor en su amor pondrá en ustedes el querer como el hacer, ¿no? ¿Cuántos años tenemos ya como iglesia? ¿No quisieran ustedes ya tener un grupo de alabanza? Bueno, entonces creo que no depende nada más de una persona el que se tenga un grupo de alabanza. Depende de todos nosotros, ¿no? El que podamos
glorificar a Dios, porque a final de cuentas lo que se busca con esto es glorificar a Dios, ¿verdad? No es para que venga más gente, porque ya hay alabanza, sino porque nosotros mismos participamos de la alabanza de Dios, una alabanza corporativa, una alabanza entre hermanos, entre familia, para glorificar a Dios. Entonces, hay muchas cosas que están ahí y que sé que primero Dios vamos a llevar a cabo. Entonces, acompáñenme a orar el día de hoy queremos orar por los pastores del Bajío, de este grupo de iglesias que están a cargo de nuestro pastor Álvaro, y vamos a orar también por las ofrendas. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana hermosa que nos das. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos, a los pastores de Casa de Oración Región Bajío, a Carlos Torres, Augusto Morales, Álvaro Camarena, Francisco Torres y Salvador Hernández, Señor. Te pedimos que los bendigas a ellos, a sus familias, bendice su trabajo, bendice su casa, Señor, y bendice a nuestros hermanos en estas iglesias que tú has puesto a su cargo, Señor. Te pedimos que bendigas a todos los servidores, a cada familia, que seas con ellos, Señor, y que al igual que nosotros, en todo busquen glorificarte, Señor, en todo busquen hacer tu voluntad, en todo buscan ser ese faro de luz en medio de este mundo que cada vez está más en tinieblas, Señor. Los bendecimos y también en esta mañana bendecimos las ofrendas que cada uno de nosotros trae ante ti, Señor. Te damos gracias porque nos has dado trabajo honrado, un trabajo que nos permite llevar el sustento a nuestra casa de manera digna y decorosa, Señor. Te pedimos por todos aquellos que no tienen trabajo, Señor, o que están viviendo una situación difícil. Te pedimos que los ayudes, Señor, que derrame sabiduría en sus vidas para hacer tu voluntad, para ser diligentes, prestos a trabajar, Señor, siempre siendo ejemplo de que somos hijos tuyos, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor, y te pedimos que bendigas esta reunión, Señor, que tu palabra nos bendiga grandemente, Señor, conforme a tu voluntad y a tu propósito, Señor, y podamos salir de aquí fortalecidos para una semana más que tú nos permites, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, otra cosa que les quería avisar es que a partir del domingo que entra, los servicios van a ser, las reuniones van a ser como antes. O sea, tenemos nuestra reunión de oración, después comenzamos con la alabanza y después con la enseñanza, ¿no? Durante este tiempo lo cambiamos, considerablemente por las transmisiones, ¿no? Entonces, para que lo tengan en consideración, vamos a regresar al formato, al esquema que estábamos antes. Nos reunimos para orar, alabamos a Dios y después viene la enseñanza. Si tienen de todos modos alguna duda, pues me pueden buscar ahí por un mensajito y los atendemos con todo gusto. Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a seguir con la serie ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Esta serie la iniciamos hace 2 semanas y no sé si se acuerden lo que vimos hace 2 semanas. ¿Sí recuerdan todos? ¿O volvemos a empezar? Bueno, hace 2 semanas aprendimos que somos justificados por fe. ¿Por la fe en quién? En Jesús. Aprendimos que no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. Y esto es algo que constantemente repetimos, ¿verdad? No se nos debe de olvidar esta verdad fundamental, que no es por algo bueno de nosotros, sino porque en su misericordia reconocemos y conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y esta es la buena noticia. Esta es una buena noticia que no caduca. Esta es una buena noticia que nosotros tenemos que predicar y predicar y predicar. A nuestros hijos, a nuestros tíos, a nuestros abuelitos, a quien podamos, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y como dice su palabra, el reino de los cielos se acercó a través de la persona de Jesús. Jesús vino a este mundo, nació, vivió sin pecado, murió en la cruz, pagando con su sangre preciosa el perdón de nuestros pecados. Jesús, nos dice la palabra, que resucitó, que ascendió a los cielos, y también nos dice su palabra, y no sé si tú lo creas, que pronto regresará por su pueblo, por su iglesia que está aquí, como esa novia que lo espera, ¿verdad? Con su vestido blanco, viviendo en santidad, anhelando su regreso. Todos aquellos que hemos creído en Jesús no seremos avergonzados. Tal vez nos echan bullying por ahí, por ser como somos, por ser creyentes, ¿verdad? Se burlan de la manera en que vivimos. Pero en un día futuro
no seremos avergonzados. Estaremos cara a cara con nuestro Creador y le conoceremos. Hace un par de semanas aprendimos la importancia que tiene el entender bien el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Y aprendimos cómo hay otros evangelios que tristemente están llevando a mucha gente directo al infierno. Esta enseñanza va de la mano de la de hace 15 días. Y confío que esto nos ayude a entender de mejor manera esta doctrina fundamental que nos permite estar bien con Dios. Y no solo es entenderla, sino hacerla nuestra, ¿no? Y a través de esta serie podamos crecer en confianza y que nuestras convicciones sean fortalecidas. Vienen tiempos difíciles, hermanos. Tenemos que tener una plena certeza de lo que creemos y fortalecernos en la palabra de Dios. La enseñanza del día de hoy tiene por nombre la declaración legal de Dios. Ahora, ustedes saben que me gusta comenzar siempre con una pregunta. ¿Qué entiendes tú por justificación? Si buscas en un diccionario, puedes encontrar las siguientes definiciones. Es la causa, motivo o explicación con que se quiere probar que una cosa es justa o razonable. Muchas veces en la escuela te tocaba a lo mejor participar en un debate, ¿no? Y te decían, defiende esta propuesta, esta postura. Y ya estabas ahí tú diciendo, no, esto es bueno, el cuidado del lago es bueno por esto, esto y esto. Entonces justificas tu postura, ¿no? Tus ideas. Otro ejemplo sería cuando hay gente a la que se le dice que tienen una actitud tan negativa que no tiene justificación. ¿Sí lo han escuchado? Bueno, ojalá no lo hayan dicho a nosotros, ¿verdad? Otra definición de justificación es demostrar la inocencia o racionalidad de una persona, acto o cosa. O sea, lo que veníamos diciendo, ¿no? Esta idea es buena y es justa por esto y esto. Una tercera definición es la justificación es la prueba convincente de la verdad de lo que se dice, ¿no? A veces, no sé si les ha tocado ver un juicio donde se presentan ante un tribunal las justificaciones, ¿no? Los argumentos para llegar a un punto jurídico, ¿verdad? No soy un abogado, pero... Y hay una definición que aplica en la religión, es la acción de la gracia divina que santifica y hace justa a una persona, ¿sí? Ahora quisiera preguntarles, ¿tú has sido justificado en algo? ¿Sí? Bueno, cuando estaba preparando la enseñanza, a mi mente vino cuando por enfermedad tenía que faltar a la escuela cuando estaba más chavito. ¿Qué era lo que hacían mis papás? Me llevaban al doctor y él me daba un justificante. Luego ya había unos que sacaban sus falsificantes, ¿verdad? Esos no. Espero que tú no hayas tenido de esos. Pero te daban un justificante médico, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando escuchamos justificación, ya vimos ahorita unas definiciones, tiene que ver con la justicia, es decir, con algo legal, ¿no? Algo que se puede presentar ante un juicio. En cierta manera, el justificante médico, como les decía, te permite no asistir a clases porque estás enfermo, porque puedes contagiar a alguien más y también porque al ser justificada tu inasistencia, tú de esa manera con el medicamento y el descanso o lo que te haya dejado el doctor, recuperas tu salud. ¿Sale? Ahora, nosotros, todos los que estamos aquí, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos saben eso, ¿verdad? Aunque unos estemos más güeritos, otros más morenitos, altos, chaparritos, lo que sea, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por esa sencilla razón estamos destinados a estar frente al trono de Dios y ser juzgados en un día futuro. Jesucristo, en su ministerio y en su vida, enseñó que habrá un momento donde cada palabra que dijimos será traída a juicio. Entonces, cuando estemos en el tribunal,
frente al trono de Dios y seamos juzgados, todas las cosas secretas serán expuestas y estaremos enfrente de ese tribunal. ¿Cómo ven? Está tremendo, ¿no? ¿Sí lo podemos dimensionar? Todo lo que tú has dicho. ¿Cuántas veces te has arrepentido de lo que has dicho? ¿Muchas? Entender esto pues nos debe llevar a vivir en santidad, hermanos. Lo más tremendo es que nosotros tenemos esa lucha diaria, ¿no? Que aunque queremos hacer lo correcto, en ocasiones seguimos fallando. A veces una situación nos hace decir algo que no queremos decir, ¿verdad? Nada más recuerda esto. Un día serás juzgado por todo lo que dijiste, por todo aquello que hiciste en secreto, por todo aquello que ocultaste, por todo aquello que tú pensaste. ¿Verdad? Ya los vi muy pensativos. Está tremendo esto. Y hay dos cosas a considerar, mis hermanos. Lo primero que tenemos que considerar es que Dios es absolutamente santo. Él está apartado del pecado. La palabra nos dice, y lo sabemos, que sin santidad nadie verá a Dios. Además de ser santo, Dios es justo en su carácter. ¿Esto qué quiere decir? Que en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace, es justo, es santo, es recto. No hay variación. Él no cambia como nosotros. ¿Sí? La otra cosa a considerar es que nosotros nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos injustos. Por nuestros pecados. Espero que todos nosotros por dentro estemos diciendo, así es, soy injusto, soy pecador. ¿Cuántos reconocen eso? Somos injustos, somos pecadores. La pregunta primordial del día de hoy es la siguiente. ¿Cómo puede una persona injusta sobrevivir al juicio de un Dios santo y justo? ¿Cómo tú, como yo, siendo injustos, vamos a poder sobrevivir al juicio justo, recto, perfecto y santo de Dios? Acompáñenme al Salmo 103, versículo 3. Yo sé que no soy abogado, y aquí hay algunos hermanos que saben, pero si me equivoco, pues ya me corrigen, ¿no? O sea, digo, no va a ser una exposición así de un caso, pero yo creo que ellos que saben de leyes pues, le van también a entender. La idea es que pues todos lleguemos al mismo punto, ¿verdad? Salmo 103, versículo 3 dice en la traducción lenguaje actual, si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie podría presentarse ante ti. ¿Quién puede presentarse ante Dios? Nadie, ¿verdad? Nadie puede estar de pie en un juicio que demanda perfección. Si Dios tomara en cuenta todos nuestros pecados, ciertamente no saldríamos bien librados de este juicio. ¿Sí te das cuenta? O sea, por más que digas, me arrepiento de todos mis pecados y a partir de hoy digas, voy a hacer lo recto, voy a hacer lo justo. O sea, si toma Dios en cuenta todo, ya reprobaste, no lo hiciste. Dios va a juzgar a toda la humanidad. Ya decíamos al inicio que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Este juicio que Dios llevará a cabo es un juicio justo, porque Dios es justo. ¿Sí? Entonces, todos vamos a pasar por eso. Tu hijo, tu sobrino, tu nieto que nació hace 5 meses, que tiene 8 años, lo que quieras, el día de mañana, cuando muera, estará ante el juicio. Y al igual que todos nosotros, somos pecadores, o han sido pecadores. Entonces, estamos ante una disyuntiva. ¿Cómo puedo ser justificado para poder sobrevivir el juicio de Dios? Bueno, yo les decía que esta enseñanza va de la mano con la anterior, porque hace 2 semanas enseñamos que podemos estar bien con Dios siendo justificados por la fe en Cristo. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Sí? Hace 2 semanas vimos que hay evangelios diferentes y que tenemos que estar atentos, tenemos que entender bien nuestro evangelio. Y si tenemos en claro cuál es el evangelio que hemos creído, que solo hay uno verdadero, pues mantenernos en ese camino.
hemos visto cómo hay gente que se ha ido a otro lado, ¿verdad? Y a veces piensan que están bien y dicen, ay, esto está bonito, vámonos para acá. Pero al final van a acabar mal. Entonces, el día de hoy vamos a aprender cómo Dios mismo hace una declaración legal. O dicho de otra manera, cómo esta justificación se sustenta. Cómo por fe somos justificados. Cómo es válido delante del juicio de Dios. De verdad yo confío que esta enseñanza traiga mucha claridad a nuestras vidas y que entendiendo todo esto podamos corregir todo aquello que hemos hecho mal. Y que a partir de este momento, pues sí, busquemos eso, ¿no? De vivir en santidad para no caer en ese abuso de la gracia que muchos dicen, no, ya creí, haga lo que haga, soy justificado. No es así. ¿Vamos bien? ¿A qué venimos hoy aquí? A alabar a Dios, venimos a ser instruidos, venimos a ser enseñados, venimos a ser corregidos. ¿Para qué? Para honrar y glorificar a Dios. A eso venimos. No venimos para que los demás nos vean, mira, ese hermano tiene 8 meses sin faltar. O sea, no venimos a eso, ¿verdad que no? Venimos a lo que ya dijimos. ¿Por qué? Porque lo único importante es Dios. ¿O tú importas? ¿Verdad que no? O sea, gracias a Dios que estamos aquí, que como iglesia, que como congregación buscamos obedecer a Dios y estamos aquí. Lo importante es que Él sea glorificado, que Él sea exaltado. Y también rogo a Dios que la venda que todavía muchos tienen en los ojos sea retirada. Esa venda que les dice, hombre, tú eres bueno, tú vas bien, ¿no? Y que podamos ser deslumbrados por la hermosura de la majestad de Dios, ¿no? Que sea una verdad, o sea, que esa verdad, ese evangelio deslumbre todos los días de nuestra vida. Que no pase un solo día que no digamos, wow, soy un pecador, no merezco más que la muerte, ¿verdad? Por mis pecados, por mis faltas. Pero ante esa misma verdad, caigamos de rodillas y digamos, Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque tu gracia ha sido derramada sobre mi vida y haré lo justo, haré lo recto delante de ti, viviré en santidad. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es glorioso. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Es lo mejor que nos ha pasado. Sé que es hermoso y los que tenemos hijos o los que tienen hijos de repente escuchan que es algo hermoso, ¿verdad? Tener a un bebé fruto del amor entre un hombre y una mujer. Pero lo más glorioso es contemplar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Yo decía hace unos momentos que ruego a Dios que la venda que todavía muchos tienen en sus ojos sea retirada porque hay personas que conocen el Evangelio. Es más, lo comparten. Es parte de su día a día el compartir el Evangelio. Se saben de memoria versículos. Le dicen a sus hijos, apréndete este salmo de memoria y ahí está el niño. Pero tristemente están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque se apartan, aún conociendo la verdad, a través de la autojustificación, del sentirse buenos, del sentirse justos. Algunos recibieron un evangelio donde les dijeron, repite esta oración y serás salvo. ¿A cuántos les pasó eso? Y ya de manera, porque alguien te dijo, te llevó a través de las emociones a decir, Dios te ama, ¿quieres ser hijo de Dios? Sí, repite después de mí. Y ya te dicen, ya está, tu nombre está en el libro de la vida. Pero no hubo un verdadero arrepentimiento, ¿no? Muchas veces o generalmente este tipo de evangelios llevan una vida desenfrenada. ¿Por qué? Porque se abusa de la gracia. La gente llega a decir, yo ya soy salvo, yo ya repetí eso, yo ya estoy y no tengo, ahora sí que puedo hacer lo que quiera. Ya repetí lo que me dijeron y sentí bien bonito. Si peco nuevamente, pues vuelvo a repetir esa oración y ya, todo se soluciona. Hay algunos otros que creen que la salvación se recibe por medio de encuentros místicos, a través de actos sobrenaturales, clavando sus pecados en la cruz, quemando papeles, y no es así. ¿Cómo somos justificados? A través de la fe, mediante la confianza en su palabra. Y la fe es certeza. ¿Cuántos saben eso? Vamos a Hebreos 11:1. Voy a leer la traducción lenguaje actual. Como título puede decir en tu Biblia, por la fe.
Luego un subtítulo, por ejemplo en el caso de la que yo tengo, dice la confianza en Dios. ¿Ya lo tienes Hebreos 11:1? Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Ahora, no lo que esperas como, quiero un carro último modelo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad que no? Esa certeza de que vamos a ser justificados por la fe que tenemos. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Andamos por fe y no por vista, ¿verdad? La fe, mis hermanos, es un regalo de Dios y esta viene por escuchar la palabra de Dios. No por acciones, no por obras, no por testimonios, no por emociones y mucho menos por sentimientos. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. O en algunas versiones dice por la palabra de Dios. Cristo y Dios son la misma persona, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, la justificación se da en términos sencillos cuando Dios declara a una persona justa delante de sus ojos o delante de Él. Si Dios dice, tú eres justo, entonces tú has sido justificado. ¿Cuántos de ustedes tienen la certeza de haber sido justificados por fe? Amén, ¿verdad? Esa fe en Cristo, esa fe que salva, esa fe que viene por oír la palabra de Dios. No a través de todo lo que ya expusimos, ¿no? De encuentros, de situaciones, o sea, nada de eso. Es a través de la fe. Cuando tú tienes esa fe, esa certeza, como decíamos, tienes esa seguridad de que vas a recibir esa justificación, a pesar de tus pecados. Tenemos una fe en Cristo, una fe que salva. No esa fe del mundo que cree que todos nos vamos a ir al cielo, porque Dios es amor. ¿Se has escuchado eso? Quienes piensan esto lo hacen porque no conocen al Dios de las Escrituras. Además de que es más fácil. Pues Dios es bueno, Dios es amor. Todos nos vamos a ir al cielo. Y como ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, inclusive hay cristianos que le dicen a sus hijos, hombre, tú vive y antes de morir arrepiéntete. O sea, es tremendo. Eso es no tener temor de Dios. Nosotros por eso cada semana nos reunimos a escuchar lo que las Escrituras nos muestran de nuestro Dios. ¿Verdad? ¿Quién ha visto a Dios? Nadie lo ha visto. Por eso es importante que estudiemos, que escudriñemos, hermano. Siempre los vamos a estar animando a que no nos quedemos nada más con la enseñanza del domingo. Escudriña las Escrituras. Busca a Dios. Hace no mucho en esta iglesia enseñamos los atributos de Dios. Entonces, conocer quién es Él nos ayuda a no desviarnos del camino, del único camino que nos lleva al Padre. ¿Quién es ese camino? Jesús. Nadie más. No es María, no es Gandhi, Buda, no es nadie más. Y esa es la verdad. Esa es la verdad que tenemos que defender. Esa es la verdad que tenemos que sostener categóricamente. ¿Qué pasaría el día de mañana si te ponen un cuchillo en la garganta y te dicen, niega a Jesús? ¿Lo vas a hacer? Tenemos que tener esa convicción, ¿no? Esa convicción la tenemos que pasar a nuestros hijos. Jesucristo es el Señor. Y decir Jesucristo es el Señor es Jesucristo reina. ¿En qué tiene que reinar? En todos y cada, lo que quieras de tu vida, en cada aspecto. En la manera en que te vistes, en la manera que hablas, caminas, trabajas, en todo tiene que ser evidente que Jesucristo es el Señor. No es otra cosa más que un llamado a la santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Sí? De manera categórica nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6-7, si quieres acompáñame allí. Juan 14:6-7. Y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, que a mí me gusta. Juan 14:6. Aquí dice, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre.
y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Ellos tuvieron el privilegio de ver a Jesús. Y si ves cómo de manera categórica el Señor dice, no dice yo soy uno de los caminos, ¿verdad que no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios, el Padre. No hay otro camino, hermanos. Todos aquellos que piensan que así, nomás porque sí estarán en el cielo, están equivocados. Y es nuestro deber advertirles. Ya lo decíamos hace un par de semanas, hay otros evangelios, y aunque mencionen a Jesucristo, muchos están yendo por un camino equivocado. La justificación es una doctrina fundamental del cristianismo. La palabra enseña que Dios declara a una persona injusta como justa. Y hay una frase que surgió durante la Reforma que dice, al mismo tiempo justo y pecador. Si lo escuchas de inicio puede sonar contradictorio. ¿Sí se te hace que es contradictorio? Bueno, pero no lo es. Una persona que ha sido justificada por la fe en Cristo es al mismo tiempo justo y pecador. Somos justos en un sentido y pecadores en otro sentido. Somos justificados por fe únicamente, no por obras. No es una competencia, es fe. Y esa fe que tenemos tiene que traer un fruto con el tiempo, ¿verdad? Se tiene que ver en nosotros ese fruto, esa fe que decimos tener. Porque a muchos se les enseña que confesando, o sea, sí es bíblico, pero que nada más con que repitan o digan algo, que Jesús es el Señor, ya están del otro lado, ¿no? Es una fe, es una convicción, es una certeza, pero tiene que traer un fruto. Las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que no tenemos que esperar en ser perfectamente justos nosotros mismos antes de que Dios nos considere y nos declare justos ante sus ojos. ¿Sí se entiende esto? O sea, no se trata de que tú seas bueno, porque nadie va a ser bueno, nadie va a alcanzar ese nivel, o sea, esa perfección en esta tierra. Es de suma importancia entender esto. No se trata de ser buenos o de creer ser buenos, o de dejar de hacer o hacer algo. Hay muchos que buscan agregar al Evangelio y dicen, bueno, es esto, más esto otro, más esto, agrégale esto poquito. Ya lo mencionábamos en la enseñanza anterior. Los judaizantes creían que los recién convertidos tenían que hacer cosas, ¿verdad?, que marcaban la ley, costumbres, tradiciones. Pero todo eso nada contribuye, porque lo que Cristo hizo es suficiente. Así como Jesús de manera categórica declara que Él es el camino, la verdad y la vida, cuando termina en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Qué le puedes agregar? Nada. Entonces, eso tiene que traer una gran certeza a nuestras vidas. ¿Has creído en Jesús? Bueno, alégrate, gózate, vive de manera correcta. Entonces, esta es la declaración legal de Dios, mis amados. Dios hace una provisión, acerca lo necesario para que seamos justos, aún siendo pecadores. Y mientras todavía somos pecadores, podemos reconciliarnos con Dios y declararnos justos ante Él. No por nosotros, no por nuestros méritos, sino por Cristo. Y esto es algo que solo Dios puede hacer. Dios no se contradice, mis hermanos. Dios es perfecto, Dios es sabio, y no hay quien lo pueda igualar a Él. En poder, en sabiduría, ¿verdad? En la profundidad de su sabiduría. ¿Están de acuerdo con esto? Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? La justificación por fe, entonces, mis hermanos, significa que una persona es justificada en un sentido perfectamente justo y en otro sentido sigue siendo un pecador.
Ahora, ¿en qué sentido somos justos y en qué sentido somos pecadores? Bueno, somos hechos y declarados justos en virtud de que Dios nos imputa, o sea, pone en nosotros la justicia de Cristo. Somos justificados por Cristo y mediante los méritos de Cristo Jesús. Su vida, desde el momento en que nace, la manera en que vive, cómo muere y cómo resucita, es imputado a nosotros. Somos justos en virtud de la justicia de Cristo. Pero si Dios nos considerara a nosotros por nosotros mismos, en nuestra humanidad desnuda, porque Él nos conoce completamente, estamos desnudos delante de Él, sin ver en nosotros a Cristo, ¿cómo nos encuentra? Como pecadores. ¿Sí? ¿Sí se entiende todo esto? Bueno. Hay algo más que quiero que entendamos. No somos transformados milagrosamente en personas sin pecado. Somos pecadores en un proceso de santificación. En lo personal, tú tienes que buscar cómo santificarte. Dios te habla, ¿sí o no? Te habla a través de tu esposa, de tus hijos, te dice, oye, pues por aquí no es, ¿no? O sea, la palabra dice esto y tú tienes que decir, sí, voy a cambiar. Señor, ayúdame. Y entonces estás en ese proceso de santificación. ¿Cuántos de ustedes tienen diariamente esta lucha? Es algo que vivimos, ¿sí o no? Si no la tienes, ojo ahí, ¿verdad? Si te dices, no, yo ya, ¿no? Hasta deslumbro con mi presencia de lo santo que soy. Yo leo la Biblia 7 horas al día. ¿Y a qué hora trabajas? No, ya soy así de santo. Ojo con eso, ¿verdad? Con los que ya se creen buenos. Es importante que lo entendamos y lo aceptemos, mis hermanos. Que entendamos y valoremos la gracia que ha sido derramada sobre nuestras vidas. La gracia es ese regalo que no merecemos de parte de Dios. Yo soy un vil pecador y soy justo por y mediante la fe en Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? ¿Tienes esa convicción? La palabra vil no suena muy bonita, ¿verdad? Pero eso es algo que tenemos que tener en claro, hermanos. Yo soy un vil pecador. Porque te imaginas que le prediques a alguien, no, pues yo soy santo. O sea, ¿realmente puedes sostener eso? No. O sea, es más, sería blasfemado el nombre de nuestro Señor Jesucristo si a nosotros, no, yo hablo en arameo, en hebreo, y ¿no? Y allá andan con sus cosas, ¿verdad? Es mejor que aceptemos la verdad. Yo soy un vil pecador y soy justo por y mediante la fe que tengo en Jesucristo. Por lo que Él hizo, no por lo que yo pueda hacer. Hoy hicimos un llamado al servicio. Eso no te va a hacer más justo. Eso es un acto de obediencia, un acto de servicio, de obediencia a Dios. ¿Sí o no? Esta es la mejor noticia. Tal vez estás pensando, no, la mejor noticia sería que me llegara una herencia. Pero esta es la mejor noticia. A pesar de nosotros mismos, Dios nos ha justificado mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cómo no tiene nada que ver aquello que a lo mejor has escuchado, donde dicen, Dios te ama y quiere lo mejor para ti, solo trae tu diezmo y ofrenda al alfolí? Verso sin esfuerzo, ¿no? Dios es amor y todos nos vamos a ir al cielo. Vive como quieras y al final todos vamos a tener nuestras alitas. Es cierto que Dios es amor, pero ¿dónde dejan la justicia y la ira santa de Dios? Dios no puede ser burlado. Y todos aquellos que predican un evangelio diferente recibirán lo justo. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? ¿Y qué significa muerte? Separación. Tal vez has escuchado el evangelio muchas veces y dices, la muerte es una muerte eterna, una separación eterna. Si mueres sin Jesús, esa separación es en el infierno. Y tenemos que ser claros con eso, ¿verdad?
La paga del pecado es muerte. Acompáñenme a Romanos 6:23, por favor. Romanos 6:23, y les voy a leer la traducción lenguaje actual. Romanos 6:23. Fíjate lo que dice aquí. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos viven solo para pecar? Si esa es tu situación, arrepiéntete y cree en Jesús. Otro de esas falsas aseveraciones es lo que en algunos lugares se dice, ¿no? O algunas personas dicen, creyendo ser cristianos, dicen, yo tengo relación, no religión. Eso no es defendible, hermanos. Esa es su propia religión y eso no te va a salvar. La Biblia es clara, ¿no? El llamado es a congregarnos. Y quienes dicen, no, pues yo mejor acá virtual. Ya están creando su propia religión, ¿verdad? Hicimos un esfuerzo este tiempo, con lo que quieras, fallas, de repente. Tan solo la semana pasada transmitimos con la pantalla al revés, ¿no? Entonces, no es lo que nosotros hacemos, es lo que Jesús ya hizo en la cruz. ¿Sí? ¿Recuerdan que al inicio les hablé del justificante médico? ¿Sí? Bueno. No sé si lo sabían, pero todos nacimos enfermos. Todos nacimos pecadores. Y aunque algunos nos echaron agua bendita para quitarnos la colita del diablo, seguimos siendo pecadores, ¿verdad que sí? ¿Mande? Crece y crece la colita, por más de que le echaron agua. Más que estar preocupados por el COVID, el SIDA, el cáncer, los incendios forestales, todo mundo debería estar buscando la cura a esta terrible condición, ¿verdad? Hoy en día vemos gente súper preocupada por recibir una vacuna de carácter temporal, siendo que debería importarles más lo que viene más adelante. ¿En cuántos años? ¿Quién sabe? ¿En 1, 2, 3, 20, 50? ¿Dónde estarás cuando mueras? Cuando tu tiempo en esta tierra termine. Eso es lo que verdaderamente importa. Eso es lo que nos debe de ocupar. Volvemos al justificante médico. Nacimos pecadores, como ya decíamos, enfermos. Y Dios, por medio de Jesús, nos da la medicina. Es una medicina que tiene un efecto inmediato y eterno, pero toma tiempo en curarnos. ¿Sí? Porque esa enfermedad está en todo nuestro cuerpo. Lo maravilloso de esta medicina es que no tenemos que esperar para que Dios nos acepte, ya que por medio de Cristo somos justificados. ¿Sí te das cuenta cómo la justificación va de la mano de la fe? Si tú has creído, si tú tienes tu fe puesta en Jesús, has sido justificado. Debes estar tranquilo, ¿no? ¿Quién nos separará del amor del Señor? Nadie. La justicia y mérito de Cristo son atribuidos a nosotros por la fe, aún siendo pecadores. Un día todos estaremos delante de Dios y seremos juzgados. Y por la fe en Cristo, Dios mismo declara que somos justificados. Ahora, ¿todos? Obviamente no. Todos los que han tenido fe en Cristo Jesús. Dios transfiere la rectitud de Cristo a nuestro caso. Imagínate que vas al juicio. No sé si alguno ha visto un video donde pues los que mueren pasan, a ver si un día se los comparto ahí en el grupo. Pues llega una persona así vestido de blanco y están dos y se sube una báscula y dice buenómetro, ¿no? Entonces llevan su caso, su expediente, ¿no? Entonces unos lo llevan así con hojas verdes de cosas buenas que hicieron, ¿no? Y entonces el buenómetro dice bueno, pero al final ¿qué pasa? Falla. ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo? Y luego llega uno con su expediente rojo así, pero tremendo, ¿no?
Y buenómetro, pero al final pasa. ¿Por qué? Porque es justificado por la fe en Cristo. ¿Sí? Entonces, Dios transfiere la rectitud de Cristo, a pesar de nuestros pecados, a nuestro caso. O sea, en ese juicio, cuando estemos delante del trono de Dios y seamos juzgados, por como lo decíamos, por todo lo que dijimos, por todo lo que hicimos en secreto, en lugar de ser declarados culpables, seremos justificados por la fe en Cristo. ¿No es maravilloso esto? O sea, en vez de vivir preocupados, afanados, deberíamos vivir siempre contentos, confiados, ¿no? Confiados y actuando, ¿verdad? No relajados y pues yo ya voy al cielo, o sea, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios, predicando, viviendo, para que más gente conozca a Jesús, ¿no? ¿Quiénes principalmente? Pues nuestras familias. Nosotros no queremos que nuestros hijos se vayan al infierno. Y vamos a ser juzgados también por eso, ¿verdad? Obviamente. Entonces, esta es la declaración legal de Dios, mis amados. Solo Dios puede hacer esto, y lo hace en su justicia y sabiduría. Por eso todos aquellos que rechazan a Jesús, sin importar cuántos perritos salven en la calle, sin importar a cuántos viejitos cuiden los fines de semana, a cuánta gente le den de comer, por más obras buenas que hagan, por más buenos que se crean, por más que se comparen contra un asesino serial y digan, pues si no soy tan malo, soy bueno, al final van a ser culpables por rechazar lo único que podía salvarles. Quienes hacen esto no tienen justificación. ¿Sí queda claro? O sea, a quien tú veas que diga, no, yo soy bueno, yo no peco, yo esto, o sea, yo, a lo que siempre hemos hablado, no van a ser justificados un día, porque no han puesto su total confianza y dependencia en Jesucristo. Ya estamos por terminar, y un malentendido común es pensar que lo único que Jesús hizo para salvar a la gente fue morir en la cruz por sus pecados. Y eso es cierto, y es muy importante para nuestra justificación. Pero si todo lo que hiciera falta para que las personas fueran justificadas fuera únicamente que Cristo pagara la pena de vida por el pecado, entonces, pues tal vez hubiera sido mejor que Él bajara ya hecho hombre, habría ido directamente a la cruz, pagaba el precio y al satisfacer las demandas de la justicia de Dios, se regresaba a la gloria, ¿no? Con la redención de su pueblo cumplida. Pero no es así. En términos bíblicos se requieren dos cosas. La primera es que nuestro pecado debe ser castigado, lo cual Cristo padeció en la cruz. Él sufrió el castigo por nuestros pecados. ¿Sí? Por nuestros pecados, ¿qué merecíamos? Una eternidad en el infierno. Y Él, en esa cruz, pagó ese precio. Además, lo que hizo fue devolvernos a un estado de inocencia, como Adán antes de la caída. Lo segundo que se requiere para efectuar nuestra redención es que debe haber una provisión de justicia para que Dios nos declare justos. Es por esa razón también que Jesucristo vino al mundo nacido como un bebé. Jesucristo nació bajo la ley para convertirse en el nuevo Adán y vivir toda su vida en perfecta y activa obediencia ante Dios. Jesucristo, desde que nació hasta que ascendió a los cielos, Jesucristo desde que nació hasta que murió en la cruz, tuvo una relación estrecha con Dios. ¿Sí? Cuando está sufriendo en la cruz, cuando todo el pecado del mundo viene a Él y por esa razón viene también la ira, es cuando el Señor dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Él sí se apartó. Y es cuando dice esto, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Y su corazón explota. Porque se apartó del Padre. Muchas veces nosotros nos apartamos y decimos, no pasa nada, ¿no? O llegamos a decir, pues me arrepiento y ya. Hay que tener mucho cuidado. O sea, no debemos de estar jugando, ¿verdad? Entonces, para que Jesús calificara como nuestro Salvador, tuvo que vivir una vida sin pecado, además de tener una muerte expiatoria, ¿verdad? Él fue llevado como cordero al matadero
y padeció una muerte tremenda, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos justificados, se produce una doble imputación. Imputar es transferir o acreditar, ¿sale? Cuando sucede esto, nuestros pecados se imputan a Jesús y su justicia es imputada a nosotros, ¿sí? Ambos lados son necesarios para nuestra salvación. El pago por el pecado y el logro positivo de la justicia perfecta de nuestro Señor. Entonces, somos al mismo tiempo justos y pecadores. Somos justos en virtud de la transferencia de la justicia de Cristo a nuestra cuenta de manera legal, mientras todavía tenemos nosotros el pecado en nuestras vidas. La base o el fundamento de nuestra justificación, por la cual Dios nos declara justos, no es porque Él nos mira y ve nuestra justicia. Si Dios te mira a ti, ¿qué ve? Un vil pecador, ¿verdad? Dios ve la justicia de Cristo en nosotros mediante la fe. Cuando Dios nos ve y sabe que tenemos fe, Él ve la justicia de Cristo en nosotros. ¿Se ha quedado clara la declaración legal de Dios? ¿Sí? ¿O no? Bueno. ¿Sí te das cuenta cómo esto nos permite estar bien con Dios? ¿Tú has tenido esta fe? ¿Tienes esta certeza de que la justicia de Cristo está en ti? Pues estás bien con Dios. Pero como decimos, no es de quedarte ahí, es crecer, madurar, traer fruto. La doctrina de la justificación por fe es fundamental, mis amados. Es sobre esta doctrina que la iglesia se sostiene o se cae. Si nosotros enseñáramos que es la fe más, ¿qué estamos haciendo? Predicando un falso evangelio. Esta doctrina es fundamental. Es sobre esta doctrina que cualquiera de nosotros puede permanecer o puede caer. Si tú dices, sí, creo en Jesús, pero además tengo que hablar en hebreo, ¿no? Le estás agregando, ¿no? Sí, yo creo en Jesús, pero además tengo que guardar, no sé, una de las tradiciones. El sábado, que los sábados, ¿no? Y todo eso. O sea, todo se cumple en Jesús. Jesús es suficiente. Entonces, una vez más las palabras de David apuntan a esto. Si tú, oh Señor, tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, resistiría? Salmo 130, versículo 3. La implicación aquí es, mis amados, que ninguno de nosotros podría resistir si Dios contara nuestros pecados y nos tratara objetivamente y estrictamente sobre el pecado que encuentra en nuestras vidas. Y sabemos que no hay pecados pequeños ni grandes, ¿verdad? Pecado es pecado y tiene la misma consecuencia: muerte, separación eterna. La pregunta final, mis hermanos, es: ¿cómo esperas comparecer ante el tribunal de Dios? Porque un día lo harás. Quienes me escuchan, hermanos, amigos, ¿cómo vas a comparecer? ¿Cómo vas a defender tu caso? Ahí vas a estar y va a ser expuesto todo lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que hiciste en lo que hicimos en lo oscurito, ¿verdad? En lo secreto. Esos pensamientos que tuviste, que sabes que están mal delante de Dios. ¿Cómo vas a defender tu caso? ¿Vas a sacar tu falsificante? Muchos tal vez esperan que nunca llegará ese momento de ajuste de cuentas, donde tienen que ser responsables de sus actos y van a ser pesados con sus acciones. Tal vez tu papá te decía, vas a ver ahorita que llegue a la casa, y llegaba a la casa y se ocupaba en otra cosa y ya la librabas, ¿no? Pero con Dios no va a pasar esto. Tal vez tienes esa fe de que Dios es amor y todos nos vamos a ir al cielo, y que Dios te juzgará de manera sencilla y diga, pues bueno, pues viviste más o menos bien, o sea, no estás tan mal, ¿no? Como esas mamás sobreprotectoras, ¿verdad? Que sus hijos son unos patanes y, pues mi hijo es...
va bien. Lo amo, mi chiquitín. O sea, no es así. Dios no es así. Dios es santo, santo, santo. ¿Qué crees que te ayudará a pasar esta prueba? ¿Qué tendrás a tu favor delante del tribunal de Dios? Les vuelvo a decir, si tú esperas que en tu propia justicia, en tus buenas obras, porque ya alguna vez predicaste ante 1000 personas y 100 se convirtieron, y oraste por alguien y se sanó, ¿ya le hiciste? Yo de verdad te animo a que te des cuenta que no es así. Hoy lo hemos expuesto, creo que claramente. Entonces, pues no os hagáis, ¿no? No vas a ser así. Debes tener una justicia que pertenece a otra persona si quieres aprobar el examen de Dios. Y solo hay una persona cuya justicia es suficiente y perfecta. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, espero que seamos bendecidos todos con esta palabra y que Dios nos ayude a entender, a estar bien fundamentados en esta doctrina, para que podamos estar bien con Dios, ¿no? Y que cada paso que demos sea en obediencia, buscando siempre glorificar a Dios, viviendo en santidad. Todos y cada uno de nosotros tenemos ese llamado a la santidad. No hay que relajarnos, de verdad se los digo. Vamos a terminar leyendo el capítulo 5 de Romanos. Vamos a leer todo y les voy a leer la traducción en lenguaje actual. Romanos 5. ¿Ya lo tienes? Hermanos, ¿ya habían guardado la Biblia, hermanos? Romanos 5. La paz con Dios mediante la fe. Luego tiene en la versión que yo tengo dice, vivimos en paz con Dios. Y ya comienza la lectura así. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que, por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. En castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron. Aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán, en algunas cosas Adán se parece a Cristo. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable. Pero gracias al regalo de Dios,
ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta de esta doctrina fundamental en la vida de un cristiano? Somos salvos, justificados por Cristo, por la fe en Cristo, no por obras. ¿Sí? ¿Tienes esa certeza? ¿Estás en paz con Dios? Y como leíamos, alégrate, gózate, vive confiado, vive en santidad. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta tarde preciosa ya, Señor. Te damos gracias porque hemos escuchado tu palabra, Señor, y ha traído mucha paz a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias y te alabamos, Señor. Reconocemos que Jesucristo es el Señor. Te damos honra y gloria eterna, Señor, porque tu Hijo Jesucristo murió en obediencia en esa terrible cruz, Señor, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, y te damos gracias porque sabiendo que somos pecadores, también sabemos que hemos sido justificados por la fe en tu Hijo, Señor. Sabemos que no hay otro camino, Señor. Jesús es el camino, la verdad y la vida, Señor. Ayúdanos a vivir esta verdad, Señor, a vivir con convicción, a vivir acorde a lo que decimos creer, Señor. Ayúdanos a corregir todo aquello que nos estorba en nuestra vida y en nuestra intimidad contigo, Señor. Queremos crecer, queremos madurar, queremos traer fruto agradable delante de ti, Señor. Queremos ser uno en ti, Señor. Queremos que esta iglesia crezca, Señor, en entendimiento, en sabiduría, en servicio, Señor, para que cada vez más gente te conozca, Señor. Sabemos que es un trabajo que solo es posible a través de la predicación fiel de tu palabra, Señor, de la sana doctrina, Señor. Sabemos que hoy en día a muchos les ha dado comezón y han ido en pos de doctrinas de demonios, Señor, en lo que ellos quieren oír, Señor, en su religión, en su verdad, Señor. Pero de manera categórica decimos que no es así, Señor, y te pedimos que nos ayudes a mantenernos fieles, Señor, a todos y cada uno de nosotros en el camino correcto, Señor, que no es otro más que la vida de arrepentimiento y fe, Señor, la vida en santidad, la vida congruente, Señor. Ayúdanos a dar un buen testimonio, Señor, con nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a formar familias fuertes, ayúdanos a formar hijos que te temen, Señor, hijos que conocen tu palabra, hijos que valoran la verdad del Evangelio, Señor, hijos que lo viven, Señor. Queremos dejar ese legado, Señor, de ser una iglesia que forma a la futura generación de adoradores, Señor, que trabajarán más adelante para la extensión del reino, Señor. Bendecimos esta reunión, bendecimos esta semana, Señor. Ayúdanos en esta nueva semana que comienza, Señor, a no afanarnos con nada, Señor, a siempre descansar en tu amor, Señor. Tenemos el mejor regalo, Señor. Tenemos lo que a tanta gente les hace falta, Señor. Ayúdanos a estar conformes con esto, Señor, y a ser partícipes a los demás, a todos aquellos que no te conocen, Señor, a todos aquellos que están en tinieblas, la verdad del Evangelio, Señor. En el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, con eso terminamos la enseñanza. Le pido a Carlos que le dé play.